formato de que la peña se puede levantar cuando quiere, se va a llamar por teléfono, se va a mear. Pone un tiro. O sea. Como el chiringuito ya lo perfeccionó, pero bueno. Sí. También el gato al agua, ¿no? También tuvo una época en la que tomaban bravas en plató y tal. Sí, y luego daban una botella de vino, ¿no? Una botella de vino y tal. Sí, pero eso era y luego ya la versión destilada mejor de Italia, la de Sálvame, la que les daban exclusivas en directo. Sí. Ahí hablando por WhatsApp y no sé qué. Pero de todas formas el chiringuito es es la Biblia ahora mismo de lo que es la tele. O sea, ¿Te crees que nunca he visto el chiringuito, tío? O sea, pues deberías verlo ya, pero no como el fútbol, porque en realidad no hablan de fútbol, es otra cosa. Es como comunicólogo, como persona que me de tu tiempo. Los códigos de la televisión. Deberías verlo porque están muy cerca no sé, tío, es que no sé cómo decirte, de Herzog o de Tarkovsky, o sea, son cosas que sí, están muy cerca de la genialidad ya, de la deconstrucción de la imagen. ¿Y de qué hablas si no hablan de fútbol? De la deconstrucción de la imagen, porque es que ya no hay ni relato, o sea, es que es como, de repente uno se pone a llorar, ¿no? Y hay una cámara que le enfoca, es como Bergman hace una cosa en Un verano con Mónica, que es el primer plano de una cara mirando a pantalla durante un rato, no sé qué tal, rompe la cuarta pared, ¿no? Y esto lo hacen en el chiringuito todos los días. De un tío llorando, ¿no? A la cámara. Y le enfocan. Y están 20 minutos enfocándole, ¿no? O el otro diciendo tic, tac, tic, tac. Pero así random, en plan, sí. Pero en serio, o sea, es una cosa dadaísta, ¿no? No hay un experimento parecido que yo haya visto audiovisual. Vamos, se mea en cualquier cosa que se haga en los Goya. Bueno, tampoco ponerse listo, no especialmente alto, vaya coño. Oye, Javier García Toni. Jorge San Miguel. Vienes a presentarnos tu obra, yo creo, más personal. Una obra en la que te has desnudado, sí, ¿no? Prácticamente. Insisto, o sea, cuéntanos. Es que de eso iba. Cuéntanos, ¿a qué has venido? He venido a la despedida y cierre de la temporada de Extremo Centro. Bueno, es una despedida muy particular porque no está Pedro Herrero. No está Pedro Herrero, pero estará. Bueno, no sabemos. Suponemos que llegará. Yo le doy 20 minutos. ¿Es el segundo programa de la historia de Extremo Centro sin Pedro Herrero? Sí. Sí, ¿no? Sí. El primero fue, bueno, unánimemente considerado como el mejor programa que programa. Sí, o sea, hubo unanimidad de crítica y público en que era el programa. Que hablasteis con Juancla, ¿no? Sí, Estuviste hablando con Juancla sobre... Sí, pero Juancla podía haber sido cualquiera en realidad. Lo importante era que no estaba Pedro. Era un ser hablante, ¿no? Sí. En este caso era sobre Roma, pero el tema se prestaba, porque Roma, que es un tema, pues es así, es un tema gozoso y tal, pero en realidad, bueno, es un... Pues explorar también nuevos formatos, ¿no? Como el chiringuito. Sí. Vamos a probar a que hable más gente y tal. Y bueno, Fíjate que no lo escuché ese programa, porque además es que era como, o sea, era como demasiado rompedor para mí ponerme a Extremo Centro sin que Pedro estuviera pues, inundando, ¿no? Y flodeando un poco la conversación. Y aparte, como ya me sé el libro y tal, pues bueno, yo qué sé. Ya, pero yo lo comparo un poco con la trayectoria de Joy Division, ¿no? Y luego New Order. Va el cantante de Joy Division, se suicida y la peña dice, están acabados. Pues no, luego hacen un grupo y es mejor. Y estas cosas suceden, ¿no? Estas cosas pasan todo el rato. No sé si todo el rato, pero sí sucede, sí. Pasó con Los Secretos, por ejemplo. Genesis se fue Peter Gabriel y ya nadie se acuerda de Peter Gabriel, porque llegó Phil Collins. No, yo no soy Phil Collins, pero bueno. Salvando todas las distancias. Sí, pero bueno. Tampoco esto es Génesis. Oye, fin de curso, ¿qué ha pasado este año? ¿Qué hay reseñable? ¿Qué ha habido? Pues una guerra... Sí, veníamos andando de camino, veníamos andando a 45 grados al sol, comentando que llevamos un cuarto del siglo XXI y seguimos hablando del siglo XXI como si fuera, ¿no? Hay que hacer cosas del siglo XXI y tal, sí, no, es que ya llevamos 25 años del siglo XXI y aparte que el siglo XXI... No ha sido maravilloso, claro, la verdad, pero... Tampoco es que haya sido la hostia. Pero ¿no? Es un siglo pues que así en lo que va de siglo pues llevamos 3 crisis de mierda, una puta guerra. Sí, nos hemos cargado el capitalismo, no hay alternativa tampoco. Nos estamos cargando la democracia los derechos y libertades ya son arbitrarios. La transición y la Constitución española se han jodido. Bueno, sí. Bueno, de momento el cómputo, luces y sombras, ¿no? Sí, luces y sombras en la evaluación global. Sí. En concreto este año pues han ocurrido algunas cosas, ¿no? Seguimos profundizando, cavando cada vez más en la dinamitación de la ¿cómo cojones se dice esto? Poner explosivos. Poner explosivos en lo que conocíamos como España, sí. En lo que alguna vez disfrutábamos como España. La España feliz, ¿no? La España feliz. Que justo fue antes del siglo XXI. La que exactamente fue justo antes. Sí. Que empezó a hacer cosas del siglo XXI y se fue a tomar por culo, ¿no? Exacto. Sí, y ya pues nada, pues vivimos en esta época en la que ya no vamos a irnos de vacaciones siquiera, ¿no? Bueno, yo me voy a ir. Sí, yo también me voy a ir. De hecho, no veo el momento, como te diría.
Oye, el debate del Estado de la Nación, ¿qué sentimientos te ha suscitado? ¿Qué reflexiones? Es el primer debate del Estado de la Nación. ¿Cuántos años? En 7 eran, ¿no? Sí, el último fue en el 2014. Sí. No, Bueno, es el primer debate del Estado de la Nación en muchos años y creo que me doy cuenta de por qué no había debates del Estado de la Nación durante tantos años. O sea, qué coñazo. No, y sobre todo ha constatado una cosa, que es que el Parlamento ya no vale para nada. Entonces, claro, como exacto. El Parlamento no vale para nada, pues a ver, siempre había un equilibrio entre el carácter de teatro, de escenificación y el carácter de, bueno, pues institucional. Se debaten leyes, se hacen cosas y tal. Sí. Ahora ya directamente queda teatro y además es teatro del malillo, o sea, como decían, era esto, Defcon 2, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Defcon 2, sí. Decían un poco pan y pésimo circo, ¿no? Pues era un poco eso, ¿no? Además, fíjate, porque nosotros en concreto deberíamos ser como target, ¿no? De gente interesada en lo que sucede en el Congreso. Hemos trabajado ahí, estamos medianamente interesados en los asuntos públicos que ahí se deliberan y tal, y sin embargo ha sido una cosa de cortarse las venas. Lo que pasa es que, claro, cuando un debate del Estado de la Nación comienza con una intervención sin límite de tiempo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pues ya a partir de ahí te puedes echar a temblar. Palabras grandilocuentes como siempre, gilipolleces una tras otra, subnormalidades sin parar, como si fuera la cosa más solemne del mundo y solamente pues... Con esa voz que pone él como de impostada, ¿no? Como decía Aurora, de balleno. Que es como, sí, como de... Sí, pues sí. Pues claro. Y además es que va peor, o sea, no solamente no es que lo haya ido corrigiendo asesorado por la gente que le rodea, que le está diciendo, oye, puedes dejar de parecer idiota. Ha ido a peor. No, la chulería que lleva dentro se nota que es muy resentidillo, ¿eh? Sí, y además como ya está, bueno, yo creo que está como se ve, ¿no? Como en tiempo de descuento, pues ya es... Eso quería hablar contigo, porque tenemos que empezar a pensar, o sea, está muy bien meterse con Sánchez y tal, el sanchismo, pero ya esto está amortizado, o sea, aquí no... Se ha producido un fenómeno como en las elecciones madrileñas, las últimas, que grandioso el debate del Estado de la Nación de Pedro Sánchez, cambia el juego, no sé, ¿qué coño va a cambiar el juego? O sea, vamos a acabar el año en recesión, la inflación está en el 10% y nos vamos a comer un marrón de la hostia y entonces esto está finiquitado. Y entonces ahora viene el rajoyismo segundo 2.0, entonces viene un mundo distinto. Entonces, ¿cómo se sitúan ahí las piezas? Porque claro, el PSOE tiene un marrón cuando este tío se vaya y les deje tirados. O sea, es que primero que no va, esto lo leí esta mañana, no sé dónde, que no va a entregar la plaza, o sea, no va a rendir la plaza, ¿no? Sin plantar batalla, seguir haciendo este tipo de pues, anuncios absurdos como hizo durante el Estado de la Nación, a ver que ya es disparar pues casi al aire, ¿no? A ver qué pasa. Están innovando, pero es una cosa maravillosa, que es impuesto a la banca por subir los tipos. Es una cosa de verdad, ¿no? Sí, es eso, es una especie como ya de delirio, ¿no? De espiral en la que ya pues tengo que empezar a decir cosas, tirar balas al aire, a ver qué pasa, a ver dónde llego, a ver si le doy a alguien. Y realmente la percepción como espectador de ese debate del Estado de la Nación, y no solo del debate del Estado de la Nación, sino del estado del debate público, es que es un tiempo de descuento en el que... Minuto de la basura, ¿no? Sí, el mundo que viene ya es otro y ya empieza a cambiar del todo. Entonces, ¿cómo queda el PSOE ante eso? Pues es una pregunta, tío, que... Creo que es interesante porque primero hay que entender qué ha pasado con el PSOE, claro. Porque es que en el mundo post-sanchista para el PSOE, ¿qué es el PSOE? ¿Quién queda en el PSOE? Y sobre todo, ¿qué propuesta diferencial tiene el PSOE respecto a la nueva izquierda? Claro. Es decir, ¿en qué se diferencia programáticamente o discursivamente o incluso en la cursilería de Yolanda? En formas no se diferencia en nada. Bueno, no se diferencia en nada. Es como... Es una especie de querer ser lo mismo en términos de cursilería, unicornios y arcoiris, pero sin ni siquiera serlo de verdad, ¿no? Entonces es mucho más impostado. Tienes un peso orgánico, porque lo tienes, porque tienes poder en la estructura que tienes. Exacto. Pero realmente, ¿cuál es tu propuesta diferenciadora? Tu propuesta diferenciadora... Una vez que has roto los tabúes que te protegían a ti como la izquierda de orden o la izquierda de gobierno. Porque si Dios no existe y se puede pactar con Bildu y se puede pactar con Esquerra y tal, pues ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿qué es lo que te distingue? Y se puede hacer cualquier tipo de barra basada económica, pues entonces ¿qué te distingue? Nada. Es que no es solo que no te distinga nada, es que el PSOE heredero de esta legislatura, o sea, lo que vaya a ser el PSOE heredero de esta legislatura, carga con una serie de mochilas que es muy difícil de quitarse en medio, porque al final tú has sido el que ha llevado al poder a toda esta banda, o sea, has llevado al poder a los ministros de Podemos, de Izquierda Unida, has llevado a todos los actores que unánimemente reconocidos por el resto del espectro parlamentario era imposible pactar con ellos y los has llevado... Has roto las normas no escritas que sostenían el pantajo este del 78. Claro. Bueno, pues una vez que has sacado el 78 igual lo acabas echando de menos, porque en el 78 tú eras el partido que vertebraba el 78. Claro. En el post-78, ¿quién eres?
En el post-78, ¿quién eres? ¿Qué has hecho y qué función has cumplido? Porque claro, es que realmente lo piensas, tío, y el legado de estos 4 años, bueno, estos 4 años largos, porque también en la primera legislatura, es haber volado por los aires todo lo que se parecía a algo así como una especie de mínimo consenso sobre las normas democráticas que rigen el país. O sea, has llegado a entregar a Bildu la capacidad de dictaminar qué es la memoria democrática. Y eso ha sucedido. O sea, que has metido a estos desgarramantas en secretos oficiales, tío. Pero, exacto. O sea, pero, no sé, es un reto muy raro. Y luego, sin embargo, haces mucha pedagogía con la gente, porque el país sigue en marcha, ¿no? El país sigue, ¿no? La gente tampoco percibe, bueno, sí, estamos un poco en la mierda, pero el país tampoco se ha venido abajo. Entonces, claro, has hecho una pedagogía bastante negativa, porque le has dicho a la gente, esto se puede hacer, ¿eh? No pasa nada. Claro. En realidad, pues, de momento no pasa nada. Es más, no es solo la pedagogía que has hecho diciendo que esto se puede hacer y no pasa nada, sino que tú encima llevas enarbolando una especie de medio relato público en el que dices que es que al meterlos dentro de los cauces de la institucionalización, entonces se diluye un poco el extremismo, las propuestas locas y tal. Eso es exactamente, o sea, ese relato vale para Podemos, para Bildu, para Esquerra, pero no vale para cuando Vox esté en las instituciones. Porque claro, es un relato que te has inventado tú, ¿eh? Bueno, pero es que se han inventado una cosa que es muy novedosa, que es la democracia militante, pero solo para un lado. Claro, exacto. Que es verdaderamente notable el tema. Toda la puñetera vida llevo oyendo que Bildu, en su momento HB, tenía que estar en las instituciones porque esto no era una democracia militante y no se presuponía que tuvieras que defender unos valores determinados. Y lo mismo con los indepes luego, y lo mismo. Y me he tragado discursos de Bildu en el Congreso, todos los del mundo. Siempre con el primperán a mano. Joder, y ahora de repente somos una democracia militante, pero la que diga Pacho Sánchez Juanca, joder, no sé, es muy raro todo. Es muy raro todo, tío. Y además piensa que ahora, bueno, en el mundo que viene, digamos, como cuando ves un poco cómo se van ordenando las piezas, tienes a los restos de lo que fue Podemos aglutinados en torno a una figura emergente que no es tal realmente, porque Yolanda Díaz lleva siendo... O sea, que no es nueva, aunque parezca nueva, ¿no? Porque, sí, o sea, lleva ahí pues, un par de años menos que Carrillo. Exacto. Vamos, que lleva toda la puta vida ahí, Partido Comunista Histórico y tal, o sea, que es cualquier cosa menos nueva. Y sin embargo, tienes una especie como de proceso montado en torno a su figura para... Bueno, pues ahora es la fase de escucha, luego será la fase no sé qué, y terminará obviamente en una candidatura amplia en la que terminará siendo un espacio con unas formas en las que es muy difícil que no le disputen voto al PSOE. O sea, yo creo que... Claro, a eso voy. De hecho... hay dos hipótesis para mí que son la base de lo que va a pasar en la izquierda, que es uno, que el PSOE de alguna manera acabe encabezado por esta gente. Una especie de a lo francés, o sea... Sí, un rollo Mélenchon, o bien al revés, que esta gente acabe integrado al PSOE y medio comiéndoselo por dentro, pero dentro de lo que es la estructura del PSOE. Pero no veo mucho más. Sí, porque además en el PSOE postsanchista es que para mí es una incógnita. O sea, eso es una cosa que realmente... Insisto, es que no veo una propuesta diferencial y sociológicamente tampoco veo la diferencia ya. Porque en el momento en que tú ya no eres un partido socialdemócrata de la vieja escuela, en el cual tú tienes, bueno, obreros, tienes agricultores, tienes también clases medias, sino que ya cada vez más estás centrado en las clases medias urbanas progresistas y las profesionales socioculturales y las professional managerial class, etc. ¿De verdad hay dos sociologías tan distintas para sostener los dos partidos? Sí, porque hay sociologías distintas dentro de esas clases medias urbanas, evidentemente no todas son iguales. Pero las de izquierdas defienden unos valores muy parecidos. Las de izquierdas defienden unos valores muy parecidos y llevan mucho tiempo bombardeadas en una especie como de formas, de hecho, fíjate digamos, que a lo más Madrid. Fíjate que la gran guerra ideológica o la gran guerra doctrinal o la gran divisoria que ha habido en la izquierda en el último tiempo no ha sido entre comunistas y socialistas, no, han sido entre TERFs y los trans. Sí, exacto. en una cosa que es una cosa que a mí me sigue fascinando. Bueno, pero que además, además atravesando los dos partidos. Claro, sí, pues atravesando los dos partidos, pero el PSOE mucho más. O sea, es realmente el PSOE quien mantiene las o sea, realmente esa es la propuesta diferencial del PSOE. El PSOE va a ser el partido de las TERFs y el yolandismo va a ser el de cortarte el pito con 8 años. Claro, sí, pues es un poco la propuesta diferencial la propuesta diferencial de la izquierda es eso, ¿no? Claro, pero sin embargo, tío, o sea, cuando tú tienes, o sea, unas clases medias urbanas por las que en el espectro de la izquierda por las que estás disputando el voto, tanto el PSOE como el yolandismo, digamos. Lo que más me fascina, tío, es que al final, o sea, dentro de lo que fue la redefinición del espacio de la izquierda con la irrupción de Podemos, que Podemos termina en el gobierno con vicepresidencias y ministros, y sin embargo es Errejón quien gana la partida. O sea, quiero decir, es la parte Errejón. Es que tú tienes una obsesión con Errejón que yo no comparto. Bueno, creo que ya sabes que a mí me encanta, pero no es
O sea, lo digo porque creo que realmente su tesis es la que triunfa y es la que define el yolandismo. O sea, sí, Pablo Iglesias está haciendo un podcast fantástico que hay que escuchar, pero... Sí y no. Sí, pero es las formas errejonianas. Sí, pero el famoso pacto de los botellines, cuando se juntan con Izquierda Unida Podemos, y eso significa la denuncia de la primera hipótesis de Podemos, que era ni de derechas ni de izquierdas, los de arriba, los de abajo y tal. O sea, la hipótesis populista fuerte, que es la errejonista, supuestamente, y Pablo Iglesias dice, no, mira, aquí hay una de izquierda, y esa izquierda está organizada, y son partidos que como el Partido Comunista, Izquierda Unida, tal, y hay que movilizarla en favor de este proyecto político. Y al final, eso es lo que les permite llegar al gobierno, y lo que les permite tener un grupo parlamentario con 70 y tantos tíos. Sí, y efectivamente lo que les permite llegar al gobierno y tener un sitio desde el que empezar. De hecho, los límites del errejonismo se ven muy rápido cuando, por ejemplo, para implantarse territorialmente, tienen que empezar a pactar con nacionalistas. Claro, sí, esa es su gran hecatombe. Claro, obviamente te cargas todo el rollo populista, nacional populista. Ahí se acabó, porque tus aliados son separatistas de todo pelaje y condición. Nacional y popular, pero nacional y popular de cada sitio. De cada sitio, claro. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Sí, pero a lo que me refiero es que la fórmula yolandista que va a disputarle votos al PSOE en determinados sitios es heredera de las tesis de Errejón y no de las de Pablo Iglesias. Entonces, bueno, siempre entendiendo que la tesis de Pablo Iglesias es caer mal. Que la tesis de Pablo Iglesias es caer mal, al decirlas, pues eso, en su podcast, decir las verdades del barquero contra los medios de comunicación, enfadar a todo el mundo, no sé qué, somos los únicos que decimos la verdad, bueno, sus mierdas y tal. Y sin embargo, tienes a otra tesis para redefinir ese espacio en la que son formas mucho más amables, cursis, de unicornios, ¿sabes? De arcoíris y tal. Sí. En el que todo es baboso, todo es cursi. Rollos verdes, sí, absurdos, mierdas y tal, sin ningún tipo de correlato real, porque luego al final son mierdas que te meten en líos económicos graves y tal. Pero... Claro. Y sin embargo, eso es lo que triunfa en la reformulación del espacio en torno a la figura de Yolanda. Y eso también moldea en parte a la manera en la que el PSOE va a llegar a competir por ese espacio, porque también el PSOE testó la otra manera de hacerlo, con las navajitas de mierda y las balas inventadas. O sea, es que todo esto, ¿te acuerdas de la campaña de Madrid? Pues claro. Fueron los últimos grandes éxitos de la factoría Iglesias Redondo, claro, ¿no? De Chatarrillas. Es que esos últimos grandes éxitos, o sea, siempre la memoria, porque es que mira me da la sensación de que han vuelto a mover el taleguito la faltriquera, ¿no? Con las moneditas, porque desde ayer están todos muy pesados con que sí, con que el debate del Estado de la Nación vuelve a cambiar. Sí, claro, porque el señor que está pagando 2 pavos la gasolina está mirando el debate de la Nación a ver qué dice esta panda. El debate del Estado de la Nación y muy contento de seguir financiando ahora los cercanías gratis. No, claro, sí. En fin. Pues nada. En fin, y esto además llega, en el mundo que viene, porque claro que al final yo creo que es lo más importante, ¿no? Entender en el mundo que viene una crisis nueva, después de 2 crisis ya jodidas, en la que cuando llega la primera crisis las familias tienen ahorros y tienen, ¿sabes? ¿Te acuerdas, no? De los abuelos sosteniendo a los nietos, no sé qué, tal, y esos ahorros ya no existen, ya no hay ningún colchón familiar, ya no hay, porque ya está todo consumido y encima inflación al 10%. Y entonces, sobre esas tesis, ¿qué cojones enarbolas como defensa de una gestión de gobierno? Eso es un follón bastante gordo que el follón organizativo de la izquierda, bueno, pues vamos a ver lo que hablábamos antes, cómo se articula, si es en torno a un polo que es el PSOE o un polo alternativo en el cual el PSOE más o menos se acerca. Pero el tema de fondo es esa. ¿Cuál es tu propuesta para una sociedad en la cual la energía es un problema? Y en parte por tus puñeteros discursos de todos estos últimos 20 años, donde hay inflación por primera vez. Sí, una cosa que no hemos conocido con el euro. Que yo, ni siquiera mi generación, que tengo como 150 años más que tú, no lo he conocido. Pero sí hubo inflación en España, ¿no? En los años 90 y tal. Pero es una cosa que estaba completamente olvidada, porque una vez que te metes en el euro con el dato fuerte del BCE de la inflación, es una cosa loca. O sea, la gente no está acostumbrada a perder poder adquisitivo cada mes así, de una manera tan salvaje. ¿Y cuál es tu propuesta ante eso? Claro. Escuchar, sumar, ¿no? Me parece bien, pero quiero decir, tendrás que decirle a la gente algo, ¿no? Escuchar, sumar tienes una guerra, y la guerra va a tener costes, los tiene ya en las poblaciones europeas. En algún momento alguien dirá, oye, ¿por qué tengo que estar pagando esto? No sé, me parece que es una propuesta para otro tiempo, para el tiempo es una propuesta del tiempo que hemos pasado, pero no es una propuesta para el tiempo que viene. Que en el tiempo que viene tenga capacidad de decirle a la gente nada significativo. Tampoco sé, o sea, creo que el PP tiene una propuesta que es una propuesta de refugio,
Tampoco sé si es una propuesta con mucho sentido, digo, a futuro, porque es no tocar nada, nuevamente. Pero bueno, al menos es una propuesta de refugio. Pero... Claro, es una propuesta de refugio heredera de la de Rajoy en su momento, después de la... Sí, de o la sea, crisis bueno, 2008, vale, sí, ¿no? han vuelto a descolocar todo, Claro. un follón, no sé qué, bueno, pues vamos a... Tenemos que volver para volver a poner parar, las cosas en estabilizar, orden, exacto, y volver a hacer cosas normales, serias y tal, y no sé qué. Lo que pasa es que, claro, es el mundo post-crisis 2008 no es el mismo mundo post-crisis claro, 2022. el país está un poquito más roto. Claro, porque el todo sistema de evolucionado. partidos está más roto. Tienes un sistema de partidos la economía roto. está peor. Tienes un pacto de convivencia casi roto también. Tienes una serie de pactos territoriales que ya son absolutamente insostenibles. Y luego tienes, pues lo que te decía antes, a unas grandes masas de clases medias que en el mundo post-2008 todavía tenían, bebían mucho de ahorros familiares. Y que incluso te podías creer que eso era un bache, pero que bueno. Claro, que era transitorio y que todo volvía. Y hoy en día es muy complicado explicarle, tratar de convencer a la gente de que no, es que es un bache, no es un bache, es el mundo en el que estamos. Claro, es que tú imagínate que tienes 21 años y estás en la uni hoy. Y estás en la uni, claro, yo cuando estaba en la uni, que yo empecé la carrera en 2004 y la termino pues en 2009, yo salgo al mundo laboral con la crisis horrible. Entonces pues para nosotros era una cosa de, te enfrentas a un mercado laboral de becas precarias y de contratos temporales y demás y tal. Pero tenías una especie como de bagaje previo y lo que te contaba tu familia y lo que tú habías vivido cuando eras un poco más pequeño, en el que las cosas iban bien y podrían volver a estar bien, ¿no? Se supone que cuando las cosas se arreglaban volvían a estar bien. Si tú tienes ahora 21 años, lo único que has conocido a lo largo de toda tu vida es una crisis tras otra. O sea, tú ya das por hecho que lo siguiente que va a venir sigue siendo la misma mierda. Pero, entonces, ante ese mundo es muy difícil, o sea, una propuesta de refugio, hombre, una propuesta de refugio es mejor que una propuesta suicida, evidentemente. Pero que la propuesta de refugio ya no es tal. O sea, claro, que ya no... Que puedes arreglar 3 cosas y tal, pero que es que el mundo... O sea, que ya no es lo mismo que era. ¿Puedo enseñar un WhatsApp que acabo de recibir? Esto es... en tiempo real, ¿no? Chiringuito. Es Pedro Herrero. Y me dice, coche parado, grúa y taller. Te llamo cuando pueda. Este es Pedro Herrero. Coche parado, grúa y taller. Sí. Madre mía. Pedro, te apoyamos. Vale, pues eso es lo que hay. Bueno, bien, menos mal que hemos ido empezando. Y estamos hablando del nuevo mundo. Del mundo que viene, sí. Crisis. Que es lo interesante de esta conversación. Claro, porque... El mundo que viene. Ahí hay dos cosas para mí. Uno, que hay mucha gente que ha vivido muy bien, entiéndeme la broma, contra el sanchismo, pero ya con decir sanchismo todos los días a todas horas ya no vale. Sí. O sea, hay que decir, viene un mundo nuevo en el que Sánchez va a estar en las Seychelles o en la OTAN o en alguna sinecura europea o lo que sea. Y entonces ya no te vale el espantajo de Sánchez. O sea, hay que decir, habrá que pensar qué quieres hacer con el país y dónde va el país. Y eso también tiene que ver con todo este rollo del reformismo centrista y del 78. Que empieza también a agotarse. Es que la gente ya no se acuerda. Es que la gente ya no se acuerda del 78. Claro. Bueno, lo primero que vamos a decir del mundo que viene es que no va a tener absolutamente nada que ver con la gilipollez aquella de España 2050, ¿no? La perspectiva de Iván Redondo. Sí, la gráfica ya ha ido sí. El de futuro deseable, pues igual que ya no está tanto en el futuro deseable. Vivimos en un país tan de coña, tío, que tuvimos que aguantar por criticar esto, bueno, ni siquiera criticar, por reírnos un poco, tuvimos que aguantar gente que se cabreaba. Exacto. ¿No? Oye, pero tú, o sea, ¿qué quieres que encima te dé palmadas en la espalda y te diga que es cojonudo? Sí. Es que cómo envejecen las cosas, tío. Tómame el pelo, róbame, pero encima no te tengo que decir que eres muy guapo. Sí, porque además también envejecerán mal las cosas que digamos aquí y está bien y no pasa nada, ¿sabes? Respétame la única prerrogativa que tengo, que es no darte la razón cuando la tienes. Y bueno, volviendo al mundo que viene. En el mundo que viene, o sea, ¿cuántas propuestas de valor para una especie de proyecto de país, si es que tal cosa puede existir? Tienes la propuesta de refugio del PP, tienes una propuesta absolutamente vacía de contenido, pero en el fondo sigue siendo dogmática y sectaria, que es lo que te está proponiendo Yolanda, que es un statu quo que ya no existe, basada, porque al final, no sé si lo viste el otro día, hizo un acto ahí de la suma esta en el Matadero, buen sitio para
así como en términos de naming, para hacer un Sí, encuentro. era eso o la serrería, ¿verdad? Entonces elige el Matadero para hacer un encuentro y yo vi las fotos de la peña que iba y quién había intervenido y tal, sindicalistas, Claro, pues, gente mayor. A ver, o sea, tú y yo nos que dedicamos, jubilados, tú y yo o sea, nos dedicamos a esto, y al final para meter gente en un sitio pues tienes Claro, que ser tío. gente que o está o contactada previamente porque Que es eso. de la organización, o está Eso. pagada, o está de alguna manera. Claro, porque y ahí si no, estaban al final, todos los pues, afiliados de va Izquierda la- Unida, sí. estaban toda la cosa Y dicho sea esto, sin ningún tipo de ánimo de crítica, que, Que no, es, que que no, es si así es que es como son normal. las cosas. Exacto, es que para llenar el Matadero y para hacerte la foto de las cosas llenas, que es lo que tiene que suceder después de ese acto, enseñar una foto llena de gente escuchando y tal, y no sé qué mierda, porque de eso va, tienes que llenarlo. Y la gente normal, pues no le da, pues, ¿sabes? No suele tener tiempo ni ganas de ir hasta una serie de encuentros de suma y encuentro en el Matadero y tal, y no sé qué. Sobre todo porque es una tontería, ¿sabes? Porque no es un encuentro que esté aportando valor de nada, no simplemente yo vengo aquí a No, escuchar. es un proceso de escucha. Claro, Entonces están proceso todos de- escuchando, ¿no? estás todos escuchando. Está el público escuchando y a Claro. su vez los del escenario también están Sí, escuchando. Entonces se produce es un evento silencioso. Se produce un vasto silencio en el cual Todo el mundo escucha sí. y lo único que te queda pues es el cine de verano de la sala de al lado, ¿no? Me- Pero bueno, tienes es eso que en el fondo sigue siendo dogmático y sectario porque la gente que lo va a hacer es exactamente la misma y luego tienes una propuesta que no sabemos cuál es, que es la que va a enarbolar el PSOE, que como es, bueno, yo es que pienso en términos eso del PSOE posanchista, yo creo que el PSOE ya no es nada, ¿no? O sea, no hay un corpus. El PSOE es lo que, bueno, en realidad tampoco nos volvamos locos. El PSOE es lo que ha sido siempre desde la transición, que es una estructura de poder. Una estructura de poder, sí. Que adquiere la marca PSOE, como podía haber adquirido la marca BMW o tal. Y entonces el PSOE, porque el PSOE era la marca existente que la gente reconocía. Esto no lo digo yo, lo dice Ignacio Varela, que hizo las elecciones de 1982 con Felipe González. O sea, no, lo digo yo y lo dice él también. Y lo dice todo el mundo que sepa un poco de qué va el tema. Simplemente es una estructura de poder que se apropia legalmente, no ilegalmente, pero se apropia de una marca existente y la aplica a un proyecto político que no tiene nada que ver. Y eso sería, digamos que eso sería la parte de más o menos defensa de un statu quo o sea, serían las propuestas entre comillas conservadoras en el mundo que ya conoces en un sentido o en otro y luego tendrías una serie de propuestas ya no conservadoras que podrían ser, pues, irían desde algún tipo de reformismo centrista hasta lo reaccionario de Vox, en el que ya te está proponiendo algo que podría ser algo en términos de cambio, de que el statu quo no siga siendo el mismo o no siga siendo el mismo que conoces, sea el de Rajoy o sea el de Sánchez, porque al final son los dos mundos, pero son dos mundos pasados que ya conoces. Esto es interesante de Vox. Ayer dijo Abascal, o ayer, en la tribuna del Congreso, que ellos van a... Básicamente esbozó un discurso o un programa de derogación de todo lo que se ha hecho. O sea, ellos impugnan todo lo que se ha hecho en España desde hace 20 años, básicamente. Entonces le dicen, no, es que nosotros lo que venimos es a quitar todo esto. Luego tú y yo sabemos que no, claro, que no es así, porque las cosas no son así. Que no va a suceder, pero bueno, No. pero es un programa específicamente y explícitamente dicho como tal. Es un programa o sea, lo que es reaccionario, claro, que no es conservador, es reaccionario porque Derogador. derogador en el que vuelves atrás, eso es cambiar las cosas, sabes que obviamente hay cosas que hay que cambiar y yo también O sea, yo hay cosas derogaría que, si hay pudiera cosas que no es que muchas derogaría, cosas, es que pero- aplicaría una tea, una antorcha y sí, total, y las reduciría a total. cenizas. Sí, por ejemplo, la ley de memoria democrática, esa podría estar reducida a cenizas, en una pira pública en la Puerta del Sol. Sí. Pero claro, eso es una propuesta de impugnación. Ahí sí que tienes una propuesta que no es defensa de un statu quo conocido antes, ¿sabes? Porque realmente cuando tú estás hablando de derogar, tú ya no puedes volver a un mundo pasado, porque el mundo es real, el mundo es hoy. Entonces, Y eso es otra derivada. Vamos a unas elecciones en las cuales la izquierda, no solo el PSOE, la izquierda en pleno va a tener que defender la acción de gobierno. claro, Y porque la izquierda en pleno es corresponsable. Claro. Claro. ¿O qué pasa? Que de repente va a salir Yolanda Díaz y va a decir, no, yo aquí no tengo nada que ver en esto. Claro. Si ustedes pagan la gasolina a 4 pavos, yo no tengo nada que ver. Eso fue el PSOE. No cuela, ¿no? Pero bueno. Entonces eso va a ser interesante, porque nunca había sucedido eso. Nunca había sucedido que toda la izquierda tenga que asumir la acción de gobierno, por cierto, desastrosa. Claro, que ese es el... Bueno, por cierto, desastrosa, eso es un juicio de valores, o cada uno lo puede opinar, pero hay una realidad material de empobrecimiento de la sociedad. Creo que todo el mundo sabe lo que opino yo, pero bueno, que al margen de pero que que sea no es, de una manera o de otra... no me refiero a que me parezca a mí mejor o peor, me refiero a que hay una realidad de Que hay empobrecimiento una realidad social. que es que vamos a empezar el año en recesión. Eso. Que... Y eso no es opinable, eso es así. Entonces habrá gente que defienda la acción de gobierno, pero no podrá decir que vive mejor que antes, porque simplemente no es verdad. Bueno, algunos sí.
algunos sí. Y yo también, ¿eh? Yo en particular, pues seguramente también. Tú cada día vives mejor. Porque yo tú, vivo bien, sí. bueno, pero es que soy una persona que vive bien. No. Pero vive bien independientemente de las circunstancias. Sí, es una cosa que tengo yo, que yo vivo muy bien. Disfrutón, así debe ser. Oye, pues nos hemos hecho un programa, tío, y Pedro Herrero sigue en Pedro sigue en la grúa. En la grúa, esperando la grúa. Vamos en tiempo real a informarnos, a ver qué hace Pedro. Bueno, no le voy a llamar porque estará con la grúa. Bueno, pues este era un programa que se supone que era un cierre de temporada y que, bueno, pues era un balance del año. Es un balance del año, solo hemos hecho el balance del debate del Estado de la Nación, pero han sucedido más cosas. Te recuerdo que ha habido elecciones. ¿Cuántas elecciones ha habido? Andalucía, Castilla y León. Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno, la Comunidad de Madrid sí. Es más de hace un año ya. Sí. ¿Cuándo fue? En abril del año pasado. Vale. Claro, sí, en mayo. Sí, eso ya bueno, quiero señalar un hecho, que es que antes de que Pablo Iglesias abandonara la política y hiciera un podcast, Pedro Herrero abandonó la política e hizo un podcast. Pedro Herrero siempre marcando la senda. Sí. Él fue por delante. Sí. Le mandamos un saludo, por cierto, desde aquí, con su grúa. Elecciones en Castilla y León. Algún día esa historia habrá que contarla. Esa historia va a ser contada, de hecho. Esa historia va a ser contada. Va a ser contada. Creo que vas a tener un par de semanas, ¿no? Para sentarte a contarla. Creo que se contará y se contará en unos términos, mis términos. Justos, como mínimo. Y hemos tenido elecciones en Andalucía, Ciudadanos out. 0. El PSOE, pues con... En fin, oye, pero eso es un cambio sociológico. ¿Es extrapolable a España, ese cambio sociológico? Es decir, ¿de verdad vamos a un mundo en el cual PP y Vox suman un porcentaje tan abrumador del electorado? Porque si eso pasa en Andalucía, ¿qué impedimento hay para que pase fuera de lugares muy específicos como Cataluña, País Vasco? Es que la particularidad andaluza es un poco... A ver, yo obviamente no tengo ni puta idea porque nunca he estado en Andalucía más que de turismo y, por cierto, el sitio más maravilloso del mundo. Y entiendo que tendrá algunos rasgos propios y tal, pero que es muy heavy ver un vuelco sociológico en tan poquito tiempo. Sí. Es verdad que siempre lo decimos, ¿no? Que los años en política ahora para nosotros son casi años de perro, ¿no? Cada año equivale por 7, por los cambios van hiper acelerados y los ciclos cada vez son más cortos y tal. Pero un cambio sociológico de tal calibre de la Andalucía que nosotros conocíamos previo a las elecciones de 2018 fueron, ¿no? Sí. A la Andalucía de 2022. Noviembre del 18 fue. Diciembre, creo. Bueno, noviembre, lo que sea. Sí. Hasta a la de 2022 es un cambio sociológico de un calibre brutal. O sea, y tiendo a pensar que tiene mucho que ver con que había peña en Andalucía que tenía como una especie de seguidismo de un partido de poder, que era el partido que generaba estabilidad o generaba certidumbre y tal. Y entonces cuando eso cambia, pues simplemente tú te cambias de caballo y ya está. De hecho, un conservadurismo social que está impregnado de certidumbre, estabilidad y de las cosas que conozco y que van para... Entonces, pero que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la idea del PSOE desde la transición como partido de gobierno y vertebrador. Sí. Es que era un partido... En cierto sentido transformador, sobre todo en la primera época, la primera legislatura, pero también, pero también conservador. Claro. Y luego muy conservador. El partido vertebrador de la España real. Y que, pues que era previsible y te ofrecía cierta certidumbre sobre algunas cosas. Cuando de repente hay un cambio electoral y el PP, capitalizando la acción de gobierno de ambos, de PP y Ciudadanos, saca una mayoría absoluta, o sea, que es algo impensable. Cuando piensas en la España de multipartidista y tal, heredera de lo que fue toda la irrupción de la nueva política y tal, pensar en mayorías absolutas a día de hoy, pues se hacía difícil. Y sin embargo en Andalucía sucede. Entonces, ¿este cambio sociológico es extrapolable a otras partes de España? A mí me cuesta mucho pensar que sea extrapolable a otras partes de España, la verdad. Quitando las provincias con nacionalismos y tal. Pero este cambio, ¿tú ves en Valencia que esto pueda suceder o en Aragón? O no lo veo. En la propia Castilla y León no sucedió. No sucedió también. Y aquí podríamos hablar tú y yo. No sucedió también porque el PP hizo las cosas horrorosamente mal. Sí. Desde el primer día, o sea, desde el puñetero momento de la convocatoria de las elecciones hasta el último día de campaña. No hicieron una cosa de derechas. Ese mismo día de la convocatoria electoral con Paco Igea en el SINA en directo. No hicieron una cosa de derechas. Porque si ganas un poquito la batalla y no te alienas a todo el mundo, pues bueno. Sí, pero bueno, independientemente de las circunstancias de un mejor o peor candidato, un mejor o peor debate, un mejor o peor campaña y tal, o sea, como que hay un sustrato sociológico que te explica los resultados electorales y tal. Creo que la de Andalucía, pienso que no es extrapolable porque no lo veo en ninguna de las encuestas o dinámicas de debate público que se ve en ningún sitio, se ve algo parecido a eso.
Lo que pasa es que la suma de los pequeños cambios sociológicos en todas partes, claro, es lo que nos va a llevar al mundo que viene, ¿sabes? Porque al final no es, obviamente yo creo que una mayoría absoluta es bastante impensable. Quizá en Galicia se redite, yo qué sé, ¿no? Pero mayorías absolutas a nivel nacional hoy, no sé, ¿tú ves eso posible, tío? No, es raro. De todas formas, claro, ahora viene un movimiento, no sé si viste el otro día, cuando se estaba hablando de la ley de memoria con Bildu y toda esta historia, y coincidía con el aniversario de Miguel Ángel Blanco, el AMBAN publicó un hilo en Twitter donde, bueno, hablaba críticamente de la actitud del PSOE, con paños calientes y tal, tampoco era súper explícito, pero bueno, sí, en realidad todo el mundo lo entendía lo que estaba diciendo. Yeah. Y ese fenómeno, pues claro, vamos a ver cómo ahora, de cara al siguiente ciclo electoral, pues hay gente que se tiene que separar de toda esta acción de gobierno. Hay gente que se tiene que separar de esta acción de gobierno, especialmente los pocos varones vivos que quedan del PSOE territoriales. Esos seres mitológicos. Esos seres mitológicos que quedan del PSOE diferenciado, digamos, de la propuesta de Sánchez, que son Lambán, Ovara o el Opage. Claro, son tres varones muy críticos con la acción de gobierno y son tres varones que tienen que reeditar gobiernos en sus comunidades autónomas. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es un sitio donde podría hipotéticamente pasar algo como la Andalucía. Bueno, en Castilla-La Mancha viene de una mayoría absoluta del PSOE, en este caso. Sí, pero de una persona muy particular. Con la misma candidatura y el mismo PSOE de Castilla-La Mancha. Pero que el cambio sociológico se puede dar. Y hay unos fachas también en Castilla-La Mancha de puta madre, también te digo. No. O sea, que Vox tiene una fuerza ahí de la hostia. Bueno, por la parte rural, claro, obviamente. Bueno, pues nos hemos marcado un programita de 35 minutos, estupendo. Bueno, pero déjame para concluir, si quieres concluir. Sí, porque no, Pedro no va a venir. Pedro no va a venir. Vale, para el mundo. Y además, tampoco hace falta. Si tú o sea, quiero decir, para el mundo que viene, o sea, como balance de cierre de temporada, en la siguiente temporada todavía nos queda un poquito de este mundo. La siguiente temporada será sin Pedro, lo quiero anunciar ya, que no va a venir. Estará con la grúa todavía, ¿no? Sí. O sea, en el mundo que viene hay como un eje fundamental en el que te tienes que situar, ¿no? O bien continuidad o bien cambio. Si tienes la parte de continuidad con toda la izquierda defendiendo una acción de gobierno, en lo que te decías antes, que es la primera vez que toda la izquierda en bloque tiene que defender una acción de gobierno. E incluso todo el satelitado de la purria que rodea los pactos de la izquierda con los presupuestos, o sea, tienen que, en parte, corresponsabilizarse de algunas de las acciones de gobierno. O sea, te queda un total de cero izquierda que pueda impugnar una acción. O sea, puede... Eso iba antes. Claro, puede, digamos, pues cosas que se habrían hecho mejor o peor. Ellos lo intentan, porque son un gobierno muy sui generis que se hace oposición a sí mismo. Sí, porque es un gobierno que hace oposición, que monta manifas. Ya eran gente diputados que salían a rodear el Congreso, que es una cosa verdaderamente fascinante, ¿no? Salían del Congreso a rodearlo y entraban a mear otra vez. Saludaban al Policía Nacional y se iban a rodear el Congreso. Y luego volvían a entrar, que me dejó la mochila arriba. Sí. Pero tienes entre continuidad y cambio tienes al total de la izquierda en términos de continuidad, porque es imposible que puedan impugnar, aunque quiero decir, ellos pueden impugnar lo que quieran, ¿no? Pero son corresponsables de la acción de gobierno y tienes a un PP con una propuesta de refugio que en el fondo no es continuidad con respecto a Sánchez, pero es continuidad con respecto a su fórmula anterior, ¿no? Es continuidad con respecto a lo que ofrecía Rajoy en aquellos momentos. Y ojo, es continuidad con respecto a ese mundo del 78 que ya no está claro que quede en pie. Claro, que ya no está claro que quede en pie porque es que estos años se le han puesto bastante dinamita a los cimientos. Bueno, ¿sabes? Yo, sin quitarle absolutamente ninguna responsabilidad ni a Sánchez, ni al PSOE, ni a Podemos, ni a nadie, ni a nosotros... Creo que también las cosas mueren de viejas y también que hay un, cambio sociológico y que hay unas generaciones jóvenes que, oye, que Suárez, ¿quién cojones es Suárez? Bueno, tío, que hay un cambio sociológico y que hay un cambio de circunstancias también, coño, que venimos con 3 crisis y que, oye, con muchos 78, mucha hostia, pero es que la gasolina va a llegar a 3 pavos. ¿sabes? Claro, es que hay un fetichismo también de, no, es que la transición, bueno, pues sí, está muy bien, pero que, joder, bueno, ¿y qué? Ya, pero la gasolina está a 3 pavos, tenemos una inflación quiero decir, la gente no le puede estar hablando de la transición. Pues la transición no se come, chico. O sea, no. Exacto. Entonces, joder, vale, pues sin necesidad de impugnar todo lo que se hizo, una propuesta de cambio en España tiene que empezar a pensar en, no te digo de abrir un proceso constituyente, que eso es una locura, pero sí en, oye, deja de mirar para atrás y propone un pacto a la gente de aquí a futuro. Sí. O sea, por eso decía, ¿no? La parte de continuidad y la parte de cambio, porque la parte de cambio, pues ahí ya... Claro, es que es un mundo muy raro, ¿no? Porque en la parte de cambio no vas a tener propuestas de izquierda de cambio.
es que es una cosa muy rara, porque vienen en bloque de defender una acción de gobierno. Lo que cojones sea que vaya a ser una hipótesis reformista, centrista o lo que sea, y la hipótesis reaccionaria, que como decías, ¿no? Como decía ayer Abascal, derogar lo que se ha hecho en los últimos 20 años, todo de tomar por culo. Y claro, en esas claves, pues es difícil pensar en cuál es la oferta de futuro para la ciudadanía realmente, ¿no? La oferta es emigrar. O sea, yo no, porque vivo muy bien, pero vamos, sí, que la oferta pero es que ni siquiera es emigrar, porque es que el resto está igual, ¿sabes? Sí, pero yo qué sé, chico, no sé, una finca en la Patagonia, cualquier cosa. Claro, en la Patagonia que no hay inflación. Pero no, sí hay inflación. Bueno, pero por lo menos... Claro, sé, no, por eso digo, pero que es complicado, ovejas, que es complicado. Por eso te lo decía, que si tú tienes ahora 21 años... Mira, han llegado los martillazos que nos anunciaba Covadonga, han llegado, justo cuando hablamos de reformas, pues están de reforma. Están haciendo reformas. No sabemos para qué van a reformar, sí. Pero bueno, sabemos que no es Feijóo, claramente, porque está reformando. Sí, porque está reformando, por lo tanto Feijóo no es, pero no sabemos cómo va a quedar el piso. Sí. Bueno, pues nada, chicos, hasta septiembre. Así nos ha quedado chulo. Nada, tío, pues muy bien. Nada, me habría gustado saludar a Pedro. Bueno, Pedro, te mando un saludo de la distancia. Saludas a mí. Te saludo a ti. Obviamente. Como no te veo nunca. Que ya nos vemos todos los días y hasta septiembre, chavales. Pues esto sea así. Que pues eso, en septiembre más. Yo en septiembre espero estar más, también te digo, en cuanto me invitéis, vamos, porque sabes que pocas palmas hacen falta. Llamas a la puerta o das un martillazo. Das un martillazo y apareces por arriba. Bueno, Jorge San Miguel, que disfrutes del verano. Chao.